Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El vestido blanco todavía tenía granos de arroz pegados en el encaje cuando mi suegro irrumpió en la habitación del hotel. No tocó la puerta. Simplemente entró como un vendaval, cerrando tras de sí con un golpe sordo que me hizo dar un salto. Su cara estaba más pálida que mi velo de novia, que colgaba del respaldo de una silla como un fantasma olvidado. Tenía el cabello revuelto, la corbata torcida, y en sus ojos había algo que nunca antes había visto: terror puro. Sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo grueso de billetes. Me lo lanzó sobre la cama con tanta fuerza que algunos cayeron al suelo. Eran euros. Muchos. Demasiados. 10.000, dijo con voz quebrada, casi un susurro ronco. Vístete. Huye. Ahora mismo. Yo estaba frente al espejo, descalza, con el cabello suelto cayendo en ondas sobre mis hombros desnudos. Había pasado la última media hora tratando de quitarme los cientos de alfileres que la estilista había usado para crear ese peinado perfecto que lucía en las fotos. Cada alfiler que sacaba era un pequeño alivio. Un paso más hacia sentirme yo misma después de un día entero, siendo el centro de todas las miradas. Mi esposo Javier había bajado al bar del hotel hacía 10 minutos. «Voy por champán, amor», me había dicho con esa sonrisa que me enamoró 3 años atrás. «Y por fresas con chocolate. Regreso en un momento». Iba a ser nuestra primera noche juntos como matrimonio. Habíamos esperado, como mi mamá me pidió, como las tradiciones de su familia exigían. Y ahora, cuando finalmente todo era perfecto, cuando finalmente éramos marido y mujer ante Dios y la ley, ahí estaba don Ernesto con la cara descompuesta y las manos temblorosas. «¿Qué pasa?», logré articular. «¿Dónde está Javier? ¿Le pasó algo?». No me respondió. Se movió hacia mi maleta con una urgencia que rayaba en la desesperación. La abrió de un tirón. Sacó lo primero que encontró: unos jeans que había empacado para el viaje de luna de miel, una blusa azul cualquiera, mis zapatillas viejas. Me las aventó sobre la cama, encima de los billetes. «No hay tiempo para preguntas. Confía en mí, Valeria. Por favor, por lo que más quieras, confía en mí». Había algo en su voz que me heló la sangre. Don Ernesto era un hombre tranquilo, medido, de esos que jamás alzaban la voz ni perdían la compostura. Lo había visto llorar solo una vez, el día que conoció a su primera nieta, la bebé de su hija mayor. Pero esto era diferente. Esto era miedo crudo, visceral, el tipo de miedo que te hace actuar sin pensar. «Don Ernesto, me está asustando. ¿Qué está pasando?». «Vístete», repitió. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, luego hacia la ventana, como si esperara que alguien entrara en cualquier segundo. «Ya, por favor». Mis manos empezaron a moverse solas. Me quité el vestido de novia con torpeza, enganchándome con los broches de la espalda que Javier iba a desabrochar, con cuidado, con amor. El vestido cayó al suelo en un montón de tela blanca y sueños truncados. Me puse los jeans, la blusa, las zapatillas. Todo me quedaba raro después de haber estado envuelta en seda y tul durante 12 horas. Agarré el dinero con manos que no dejaban de temblar y lo metí en mi bolso. Ese bolso pequeño de fiesta que no servía para nada práctico. «¿Y Javier?», pregunté de nuevo, esta vez con más urgencia. «¿Dónde está mi esposo?». Don Ernesto me tomó del brazo. Sus dedos se clavaron en mi piel con una fuerza que me dolió. «Él está bien. Todavía. Pero no podemos esperarlo. Él no sabe nada de esto y es mejor así. Si nos encuentra, si intenta detenerte, los 3 estaremos muertos». «Muertos», dijo, «muertos». Me jaló hacia la puerta, no hacia los elevadores del hotel con sus espejos dorados y su música suave, sino hacia una puerta lateral que ni siquiera sabía que existía. Escaleras de servicio, estrechas y oscuras, con olor a detergente, industrial y a comida fría. Bajamos 4 pisos casi corriendo. Yo tropezaba a cada momento. Mis zapatillas no estaban amarradas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. En mi mente seguía viendo el vestido tirado en el suelo, las flores que todavía adornaban la habitación, la champán sin abrir sobre la mesita. «Por favor, explíqueme algo».
Le rogué mientras bajábamos. Lo que sea. Tengo derecho a saber. Después, jadeó. Cuando estés segura. Ahora solo corre. Llegamos al estacionamiento trasero del hotel. Esa zona fea donde estaban los contenedores de basura y las camionetas de entregas. Había un vehículo esperando con el motor encendido. Una camioneta vieja, de esas que se usan para cargar verduras en el mercado, con la pintura descarapelada y un faro roto. Nada que ver con los coches elegantes que habían traído a los invitados a mi boda. «Adentro», ordenó don Ernesto abriendo la puerta del copiloto. «Manuel te va a llevar a un lugar seguro». El conductor era un hombre de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y una mirada que no revelaba nada. Apenas me miró cuando subí. Don Ernesto se inclinó hacia la ventanilla y por primera vez desde que lo conocí, hace 3 años cuando Javier me llevó a conocer a su familia, vi lágrimas rodando por sus mejillas. «Perdóname, mija. Perdóname por todo. No debí permitir esta boda. No debí dejar que Javier te involucrara en esto. Pero pensé que ya había pasado, que después de tantos años ya estábamos a salvo. Pensé que ya no vendría nadie a cobrarnos». «¿A cobrarnos qué? ¿Quién viene?» Pero la camioneta ya estaba en movimiento. Vi a don Ernesto quedarse parado bajo la luz amarillenta de un farol, con los hombros caídos, encorvado como si de pronto le hubieran echado encima todo el peso del mundo. Alzó una mano en despedida, o tal vez en bendición. Luego giró hacia las sombras y desapareció. Manuel conducía en silencio absoluto. No había radio, no había música, solo el ruido del motor viejo y mis propios sollozos que intentaba contener. Tomó calles secundarias, evitando las avenidas principales donde todavía había tráfico a pesar de la hora. Pasamos por barrios que no conocía, con casas oscuras y perros que ladraban tras las rejas. Las luces de la ciudad, esas luces hermosas que habían iluminado mi fiesta de bodas, se iban quedando atrás cada vez más pequeñas. Mi teléfono vibró. Lo saqué del bolso con manos temblorosas. Era Javier. «¿Dónde estás?» Subí con el champán y las fresas. La habitación está vacía. Tu vestido está en el suelo. ¿Qué pasó? Mis dedos se paralizaron sobre la pantalla. ¿Qué le decía? ¿Cómo le explicaba algo que yo misma no entendía? Escribí y borré 3 mensajes diferentes. Finalmente tecleé. Tu papá vino. Me dijo que tenía que salir. Tuve que irme. Te llamo después, amor. Vi las 3 palomitas azules aparecer casi de inmediato. Javier había leído el mensaje. Esperé su respuesta. 5 segundos. 10. 20. Nada. El silencio en esa conversación de WhatsApp me asustó más que todo lo que había pasado hasta ese momento. Javier siempre respondía. Siempre. Si no respondía era porque algo malo estaba pasando. Intenté llamarlo. Tono demarcado. 1 vez. 2 veces. 3. Buzón de voz. Volví a intentar. Lo mismo. Llamé a don Ernesto. Apagado directamente. Era como si la tierra se los hubiera tragado a ambos. Salimos de la ciudad por una carretera oscura que serpenteaba entre cerros. Pasamos el peaje sin detenernos. Manuel tenía uno de esos dispositivos automáticos que abren la barrera. Todo estaba planeado. Cada detalle. Esto no era pánico de última hora. Era un plan que alguien, en algún momento, había preparado cuidadosamente para un día que esperaban que nunca llegara. ¿Conoce a don Ernesto desde hace mucho? Le pregunté a Manuel después de casi media hora de silencio. Él no apartó los ojos del camino. Desde que éramos niños. Crecimos juntos en el mismo pueblo. Nuestras madres eran comadres. ¿Y sabe por qué me sacó de mi propia boda? ¿Por qué me está llevando quién sabe dónde mientras mi esposo está solo en ese hotel? Manuel apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sé algunas cosas, pero no me corresponde contarlas. Don Ernesto te va a explicar todo cuando sea seguro. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé, señora. Señora. Hacía exactamente 6 horas que era señora de la Torre. Había firmado los papeles en la iglesia con mano temblorosa de emoción. Había repetido los votos mirando a Javier a los ojos. Había sentido el peso del anillo en mi dedo como una promesa de para siempre. Y ahora estaba huyendo en una camioneta destartalada, sin siquiera haber estrenado ese apellido que había esperado con tanta ilusión. El camino se hizo más angosto, más oscuro. Dejamos la carretera pavimentada y tomamos un camino de
terracería lleno de baches. La camioneta rebotaba, y yo tenía que sostenerme del tablero para no golpearme la cabeza contra el techo. A ambos lados del camino solo había oscuridad, y los bultos negros de árboles que parecían amenazantes bajo la luz débil de la luna. Intenté llamar a Javier cada 10 minutos. Nada. Su teléfono seguía apagado o fuera de servicio. También marqué a don Ernesto. Lo mismo. A mi mamá. Contestó al tercer tono, con voz somnolienta. «Mija, ¿qué pasó? ¿Por qué llamas a esta hora?» «Mamá, yo...» ¿Qué le decía? ¿Que había huido de mi noche de bodas? ¿Que no sabía dónde estaba mi esposo? ¿Todo bien por allá? Sí, mija. Tu papá y yo acabamos de llegar a la casa. ¡Qué fiesta tan linda! Estoy cansadísima pero feliz. ¿Y tú? ¿Cómo está todo en el hotel? ¿Ya cenaron? No podía decirle la verdad. No todavía. No hasta que supiera qué estaba pasando realmente. Sí, mamá. Todo perfecto. Solo llamaba para darte las buenas noches. Ay, mi niña. Qué linda. Pero no me llames más, ¿eh? Esta es tu noche con tu esposo. Disfrútala. Nos vemos cuando regresen de la luna de miel. Colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con las notificaciones que empezaban a llegar. Amigas preguntando cómo había estado todo. Tías mandando bendiciones. Fotos de la boda que la gente ya estaba subiendo a redes sociales. Todos felices. Todos celebrando. Y yo aquí, en esta camioneta, con un desconocido, huyendo de algo que no entendía. Condujimos durante más de 2 horas. Perdí la noción del tiempo. Solo sabía que cada minuto que pasaba me alejaba más de Javier, más de mi vida, más de todo lo que conocía. Finalmente, cuando ya sentía que no podía aguantar más, las luces de un pueblo pequeño aparecieron en la distancia. Era uno de esos pueblos que parece haberse quedado detenido en el tiempo. Casas bajas de adobe y teja, calles de piedra, una plaza con una iglesia pequeña en el centro. No había un alma en la calle a esa hora. Solo algún gato que cruzaba corriendo y el ladrido lejano de perros. Manuel se detuvo frente a una casa de 2 pisos con rejas verdes y un jardín descuidado donde crecían hierbas silvestres entre las flores muertas. Antes de que bajáramos, la puerta principal se abrió. Una mujer mayor apareció en el umbral, iluminada por la luz amarilla del interior. Debía tener unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y un chal sobre los hombros. «Rápido, rápido», dijo con voz urgente, haciéndome señas con la mano. «Entra antes de que alguien te vea». Me jaló del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Manuel ya se estaba subiendo de nuevo a la camioneta. «¿No se queda?», le pregunté, asustada de quedarme con extraños. «Tengo que volver», respondió. «Don Ernesto me necesita». La puerta se cerró tras de mí con un golpe definitivo. La mujer echó 2 cerrojos y una cadena. Luego se volteó hacia mí y me examinó de arriba abajo con ojos que no perdían detalle. «Soy Remedios», se presentó. «Comadre de la mamá de Ernesto. Tu suegro me llamó hace 3 horas. Me dijo que venías, que tenía que esconderte, que tu vida dependía de ello». La casa olía a una mezcla extraña de café recién hecho, humedad de paredes viejas y algo dulce que no pude identificar. Incienso, tal vez, o velas aromáticas. Me llevó por un pasillo estrecho lleno de fotografías antiguas en marcos de madera, familias de otra época, con ropa formal y expresiones serias. «Arriba», indicó señalando una escalera empinada. «Te preparé una habitación». Subimos despacio. Cada escalón crujía bajo nuestros pies. La habitación estaba en el 2.º piso, al fondo del pasillo. Era pequeña, casi claustrofóbica. Una cama angosta con un edredón de flores descoloridas, un ropero antiguo de madera oscura que se inclinaba hacia un lado, una mesita de noche con una virgen de yeso y una ventana con cortinas gruesas de un color indefinible entre café y verde. «No prendas las luces cuando sea de noche», me advirtió con tono grave. «Y por ningún motivo te asomes a la ventana. Si alguien pregunta, aquí no hay nadie más que yo. ¿Entendido?» Asentí, aunque no entendía nada. Absolutamente nada. «Descansa un poco. En la mañana hablamos con calma. Te voy a explicar lo que pueda». Me dejó sola. La puerta se cerró con un clic suave y escuché sus pasos alejándose por el pasillo.
Me senté en la cama sin quitarme los zapatos ni la ropa. Todavía traía puestos los aretes de perlas que mi mamá me había regalado esa mañana, cuando me ayudaba a vestirme en la casa. «Para tu nueva vida, mi amor», me había dicho con los ojos brillantes de lágrimas felices. «Que seas muy feliz con Javier. Él es un buen hombre. Te va a cuidar siempre». Mi nueva vida había durado exactamente un día. Menos que eso. Unas horas. Saqué el teléfono. Seguía sin noticias de Javier. Sin noticias de don Ernesto. Nada. El silencio era aterrador. Revisé las redes sociales. Las fotos de mi boda seguían acumulándose. Todos se veían tan felices. Yo sonriendo con el ramo de novia. Javier besándome bajo un arco de flores blancas. Nuestras familias abrazadas. El pastel de 5 pisos. Todo parecía perfecto. Todo era mentira. No pude dormir. Ni siquiera pude cerrar los ojos. Me quedé sentada en esa cama extraña, en esa casa desconocida, en ese pueblo del que no sabía ni el nombre, escuchando cada sonido de la noche. El tic-tac de un reloj en alguna parte, el maullido de un gato, un carro que pasaba lento por la calle, las ramas de un árbol raspando contra la ventana con el viento. Cada ruido me sobresaltaba. Me hacía pensar que alguien venía por mí. Cuando la primera luz del amanecer empezó a filtrarse entre las cortinas, escuché voces abajo. Me levanté con cuidado, descalza, y entreabrí la puerta de la habitación. Remedios estaba hablando con alguien en la cocina. Una voz de hombre. Joven. Agitada. «¿Estás completamente segura de que nadie los siguió?», preguntaba el hombre. «Manuel sabe lo que hace», respondió Remedios. «Lleva años ayudando a Ernesto con estas cosas. Esto es más grave de lo que Ernesto pensaba, tía. Ya fueron a la casa, rompieron las puertas, volcaron todo. Están buscando algo, y no van a parar hasta encontrarlo». «¿Y el muchacho? ¿El esposo de la chica?». Hubo un silencio largo y pesado que me hizo contener la respiración. «Lo tienen», dijo finalmente el hombre. «Lo agarraron cuando salió del hotel a buscarla. Lo metieron en una camioneta y se lo llevaron». El mundo se me vino encima. Las piernas me dejaron de sostener y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Tenían a Javier, mi esposo, el hombre con el que me había casado hace menos de 24 horas. Lo tenían. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué le estaban haciendo? Bajé las escaleras sin importarme si hacía ruido. Remedios y el hombre se quedaron callados cuando me vieron aparecer en la puerta de la cocina. Él era joven, de unos 30 años, alto y delgado, con cara de no haber dormido en toda la noche. «¿Dónde está mi esposo?», exigí saber. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «¿Quién lo tiene? ¿Qué le van a hacer?». Remedios intercambió una mirada con el hombre joven. Luego suspiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Siéntate, mija. Prepárate un café, y prepárate para escuchar cosas que no te van a gustar». Me senté en la mesa de la cocina como pude. Las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a desmayar. Remedios se movió con rapidez sorprendente para su edad. Sacó una taza del aparador, sirvió café negro, y lo puso frente a mí con un golpe seco. El líquido caliente se derramó un poco sobre la mesa. «Toma», ordenó, «y respira hondo. Lo que te voy a contar no es fácil, pero necesitas saberlo todo». El hombre joven, Tomás, se sentó frente a mí. Tenía ojeras profundas y las manos manchadas de grasa, como si hubiera estado trabajando toda la noche. Olía a tabaco y a gasolina. «Hace 20 años», comenzó Remedios mientras se sentaba a mi lado. «Tu suegro trabajaba como contador en una empresa exportadora de frutas aquí en la región. Exportaciones Valle Verde se llamaba. Era un negocio legítimo, o eso parecía. Don Ernesto llevaba los libros, manejaba las cuentas, todo en orden. Ganaba bien. Podía mantener a su familia con dignidad. Javier era apenas un niño entonces. Tendría unos 8 o 9 años. Agarré la taza de café con ambas manos aunque quemaba. Necesitaba algo a qué aferrarme. Una noche de diciembre, Ernesto se quedó trabajando hasta tarde. Había que cerrar los libros del año y él era muy cumplido, muy perfeccionista. Todos se habían ido ya. O eso creía él. Estaba en su oficina, concentrado en los números, cuando escuchó voces que venían de la oficina del gerente general. Voces alteradas. Discusiones.
Por curiosidad, o tal vez porque algo le pareció raro, se acercó. Tomás tomó el relato. Los dueños de la empresa, los hermanos Cifuentes, estaban reunidos con otros hombres. Hombres que don Ernesto reconoció de las noticias. Narcotraficantes de la costa. Gente peligrosa de verdad. Estaban hablando de contenedores, de rutas, de pagos millonarios. Tu suegro entendió en ese momento que las exportaciones de fruta eran solo fachada. En esos contenedores salía de todo. Cocaína, heroína, precursores químicos. Toneladas. Durante años. Don Ernesto se quedó paralizado detrás de esa puerta. Continuó Remedios. Escuchó cosas terribles. Nombres de políticos involucrados. Jueces comprados. Policías en la nómina. Una red enorme que abarcaba 3 países. Y escuchó algo más. Los Cifuentes hablaban de eliminar a un testigo que sabía demasiado. Un inspector de aduanas. Iban a matarlo esa misma semana. Sentí un escalofrío, recorrerme la espalda. ¿Y qué hizo? Lo que cualquier hombre decente haría, respondió Remedios con orgullo en la voz. Regresó a su oficina, esperó a que todos se fueran, y esa madrugada volvió al edificio. Tenía llave de todo porque era el contador de confianza. Fue directo a la oficina del gerente general y abrió la caja fuerte. Sabía la combinación porque había visto al gerente abrirla 1000 veces. Adentro encontró documentos. Registros completos de todas las operaciones. Listas de envíos, nombres, cuentas bancarias, rutas, contactos, todo. Lo fotocopió todo, agregó Tomás. Cada papel. Le llevó horas pero lo hizo, y guardó las copias en un lugar seguro. ¿Y luego? Pregunté aunque ya intuía la respuesta. Luego fue con el inspector de aduanas y le advirtió. Le dijo que su vida corría peligro. El hombre no le creyó al principio, pero tu suegro insistió tanto que finalmente aceptó esconderse por unos días. Y tuvo razón en hacerlo. Esa misma semana encontraron muerto a otro inspector en un accidente de auto muy conveniente. El mensaje era claro. Nadie debía meterse con los Cifuentes. Remedios se levantó a servirse más café. Sus manos también temblaban ligeramente. Ernesto renunció a su trabajo al día siguiente. Inventó una excusa cualquiera, una enfermedad en la familia. Los Cifuentes no sospecharon nada porque él era discreto, callado, el tipo de hombre que pasa desapercibido. Pero antes de irse, dejó un sobre en la oficina del hermano mayor. Dentro había una nota y copias de 3 documentos clave. La nota decía algo como: sé todo, tengo pruebas. Si algo me pasa a mí o a mi familia, todo llega a la prensa y a la fiscalía. Déjenme vivir en paz, y yo guardo silencio. Es mi seguro de vida. Eso fue muy valiente, murmuré. O muy loco. Las 2 cosas, admitió Tomás con una sonrisa triste. Pero funcionó. Los Cifuentes sabían que no podían arriesgarse. Si esos documentos salían a la luz, todos terminarían en prisión por décadas. Políticos, policías, jueces, todos caerían. Así que aceptaron el trato. Durante 20 años hubo paz. Don Ernesto se mudó a otra ciudad. Consiguió trabajo en una oficina pequeña, crió a sus hijos, vivió tranquilo. Y los Cifuentes siguieron con su negocio. ¿Y qué cambió? Pregunté aunque Remedios ya me lo había dicho. Necesitaba escucharlo de nuevo, procesarlo. El hermano mayor, Roberto Cifuentes, murió hace 3 meses, explicó Remedios. Cáncer fulminante. Su hermano menor ya había muerto años atrás en un enfrentamiento con otra banda. Así que el control del negocio pasó al hijo de Roberto, Sebastián Cifuentes. Y ese muchacho no es como su padre. Es más joven, más violento, más impulsivo. No respeta los acuerdos viejos. Tomás golpeó la mesa con frustración. Sebastián decidió que ya era hora de cerrar todos los cabos sueltos. Quiere los documentos originales. Y quiere asegurarse de que don Ernesto nunca pueda hablar. Por eso empezaron a vigilarlo hace semanas. Por eso supieron de tu boda. Y por eso vinieron anoche. ¿Pero por qué yo? Casi grité. Yo no tengo nada que ver con esto. Me casé con Javier hace apenas unas horas. No sabía nada. Para ellos eres una palanca, respondió Remedios con tristeza. Si te tienen, pueden presionar a don Ernesto para que entregue los documentos. Y una vez que los tenga, matará a todos. A ti, a Javier, a don Ernesto. No dejará testigos. El café me supo amargo de repente.
Lo aparté. ¿Y dónde están esos documentos ahora? Remedios. Y Tomás intercambiaron una mirada larga. Había algo que no me estaban diciendo. Nadie lo sabe con certeza, dijo finalmente Remedios. Don Ernesto nunca le dijo a nadie dónde los escondió, ni siquiera a su esposa antes de que ella muriera. Decía que era más seguro así. Si alguien lo torturaba, no podría revelar nada. Pero tiene que haber dicho algo, insistí. Alguna pista, algo. Tomás se frotó la cara con cansancio. Hace años le dijo a mi tía que los había puesto donde todo empezó. Eso fue todo. Donde todo empezó. ¿Qué significa eso? ¿La empresa donde trabajaba? ¿Su pueblo natal? ¿La casa donde vivía en esa época? Nadie sabe. Me levanté de la mesa tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Tenemos que encontrar a Javier. Tenemos que sacarlo de ahí. No me importan los documentos, ni los cifuentes, ni nada. Solo quiero a mi esposo de vuelta. Mija, espera. Intentó calmarme Remedios. No es tan simple. Claro que es simple. Vamos con la policía. Les contamos todo. Que vengan y arresten a esa gente. La policía está comprada, dijo Tomás con amargura. Al menos la mitad de los comandantes de la región. Si vas a denunciar, lo único que vas a lograr es que te maten más rápido. ¿Crees que los Cifuentes han operado durante 20 años sin protección oficial? Me dejé caer contra la pared. Sentía que el cuarto daba vueltas. Todo, esto era una pesadilla. Hace 24 horas estaba probándome el vestido de novia por última vez, riendo con mis amigas, imaginando mi vida perfecta con Javier. Y ahora estaba escondida en una casa extraña. Mi esposo estaba secuestrado, mi suegro había desaparecido, y narcotraficantes querían matarnos a todos. ¿Y don Ernesto? Pregunté con voz débil. ¿Dónde está él? En este momento, probablemente está intentando negociar, respondió Tomás. Sebastián lo contactó hace 2 días. Le dio un ultimátum. Entregar los documentos o su familia empezaría a morir uno por uno. Le dio hasta hoy al mediodía. Miré el reloj en la pared de la cocina. Eran casi las 7 de la mañana. Quedaban 5 horas. Don Ernesto te sacó del hotel para protegerte, continuó Tomás. Sabía que irían por ti primero. Eres la más vulnerable, la más nueva en la familia. Pero no contaba con que agarraran a Javier tan rápido. Pensó que tendría más tiempo. Entonces tenemos que ayudarlo, dije con más firmeza de la que sentía. Tenemos que encontrar esos documentos. ¿Cómo? Preguntó Remedios abriendo las manos. Ni siquiera sabemos por dónde empezar. Donde todo empezó, repetí. Eso dijo don Ernesto. Tiene que significar algo específico para él. Algo importante. Tomás se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. La empresa ya no existe. Cerró hace 15 años. Los edificios fueron demolidos. Ahí hay un centro comercial ahora. ¿Su pueblo natal? Sugerí. Don Ernesto nació en San Rafael, a 5 horas de aquí, dijo Remedios. Pero su familia vendió la casa hace décadas. Ya no tienen nada allá. ¿La casa donde vivía cuando trabajaba en la empresa? La alquilaban. Se mudaron de ahí hace 20 años. Me apoyé en la mesa pensando. Tenía que haber algo. Una conexión que no estábamos viendo. ¿Con quién era más cercano don Ernesto en esa época? ¿Quién era su confidente? Remedios se quedó pensativa. Con mi hermana, su esposa. Pero ella murió hace 5 años. También con Manuel, su amigo de la infancia. Y conmigo, aunque yo vivía en este pueblo y nos veíamos poco. ¿Y en el trabajo? ¿Tenía algún amigo cercano allá? Ernesto era solitario, recordó Remedios. Pero había una persona con la que se llevaba bien. El vigilante nocturno del edificio. Un señor mayor, don Silvio se llamaba. Ernesto siempre le llevaba café cuando se quedaba trabajando hasta tarde. Conversaban mucho. ¿Y ese don Silvio dónde está ahora? Ni idea. Debe tener como 90 años si es que sigue vivo. Tomás se detuvo de golpe. Espera. Hace unos años, cuando vine a visitar a mi tía, me llevó a misa. Había un viejito que la saludó después del servicio. Ella me dijo que era don Silvio, que había sido vigilante en no sé dónde. Dijo que se había retirado aquí al pueblo porque era su tierra natal. ¿Aquí? Pregunté sintiendo un destello de esperanza. ¿Don Silvio vive en este pueblo? Sí, es el mismo, dijo Remedios emocionándose. Tiene una casita cerca de la plaza, pequeña, azul con blanco.
Vive solo. Su esposa murió hace tiempo. Era un hilo delgado, casi invisible, pero era lo único que teníamos. Tenemos que hablar con él. Ahora. Es muy temprano todavía, objetó Remedios. Y no podemos llamar la atención. Si alguien te ve, si alguien hace preguntas... No me importa, dije con determinación. No me voy a quedar sentada aquí mientras Javier está quién sabe dónde, sufriendo quién sabe qué. Si hay alguna posibilidad de que don Silvio sepa algo, tengo que intentarlo. Tomás me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Está bien, pero yo voy contigo. Y te tienes que cubrir el cabello, ponerte ropa diferente. No puedes parecer forastera. Remedios subió corriendo las escaleras y regresó con un suéter viejo de lana, un pañuelo floreado y unos lentes de sol. Póntelo todo. Y camina con la cabeza baja. Si alguien pregunta, eres mi sobrina de la capital que vino a visitarme. Me vestí rápido. El suéter me quedaba grande y olía a naftalina, pero me cubría bien. El pañuelo escondía mi cabello, que todavía tenía rastros de laca del peinado de novia. Los lentes de sol completaban el disfraz. Esperen hasta las 8, aconsejó Remedios. A esa hora ya hay gente en la calle. Pasarán más desapercibidos entre la gente que va a misa de la mañana. La siguiente hora fue la más larga de mi vida. Me senté en la sala mirando el reloj avanzar, con una lentitud torturante. Tomás intentó llamar a algunos contactos que tenía en la ciudad para averiguar más sobre lo que había pasado en el hotel. Las noticias no eran buenas. Los Cifuentes tenían gente por todas partes preguntando por mí. Ofrecían dinero por información. Mucho dinero. Están desesperados, comentó Tomás después de colgar. Eso los hace más peligrosos. A las 8:05 salimos. El pueblo estaba despertando. Algunas señoras barrían las aceras frente a sus casas. Un panadero abría su negocio. El olor a pan fresco me recordó que no había comido nada desde el banquete de la boda. Mi estómago se retorció, pero no era de hambre. Era puro miedo. Caminamos rápido, pero sin correr. Yo mantenía la mirada baja como me había indicado Remedios. Pasamos junto a dos mujeres que conversaban en una esquina. No me miraron 2 veces. Cruzamos la plaza donde algunos ancianos ya ocupaban las bancas para su charla matutina. Las campanas de la iglesia empezaron a repicar anunciando la misa de las 8. La casa de don Silvio estaba en una calle angosta, casi al final. Era pequeña, pintada de azul desteñido con marcos blancos en las ventanas, tal como había descrito Remedios. Tenía un jardín diminuto al frente con plantas de sábila y geranios. La puerta de madera estaba vieja pero bien cuidada. Tomás tocó con suavidad. Esperamos. Nada. Volvió a tocar, un poco más fuerte. Escuchamos pasos lentos arrastrándose. La puerta se abrió apenas una rendija y apareció un ojo desconfiado. ¿Quién es?, preguntó una voz rasposa de hombre muy mayor. Don Silvio. Soy Tomás, el sobrino de Remedios. ¿Se acuerda de mí? La puerta se abrió un poco más. Don Silvio debía tener cerca de 90 años, como había dicho Tomás. Era pequeño, encorvado, con el cabello completamente blanco y manos temblorosas, pero sus ojos eran alertas, inteligentes. «Tomás, ¿qué haces aquí tan temprano? Necesitamos hablar con usted. Es urgente. Tiene que ver con don Ernesto de la Torre». El anciano se puso tenso. Durante un momento pensé que nos iba a cerrar la puerta en la cara, pero luego suspiró y se hizo a un lado. «Entren. Rápido». La casa olía a medicina y a soledad. Había fotografías antiguas por todas partes, recuerdos de una vida larga. Don Silvio nos hizo sentar en una sala pequeña con muebles de los años 70. «¿Cómo está Ernesto?», preguntó sentándose en su sillón con dificultad. «Hace meses que no sé de él». «Está en problemas, don Silvio. Problemas muy serios». Le conté todo, o casi todo. Lo del ultimátum, lo de Javier secuestrado, lo de los Cifuentes buscándome. Vi cómo su rostro se iba demudando con cada palabra. «Sabía que esto pasaría algún día», murmuró cuando terminé. «Le dije a Ernesto hace 20 años que ese secreto lo iba a perseguir toda la vida, pero él confiaba en que el miedo a la exposición los mantendría a raya». «Don Silvio», dije inclinándome hacia adelante, «necesitamos encontrar esos documentos. Don Ernesto le dijo a Remedios que los había escondido donde todo empezó. ¿Tiene idea de qué podría significar eso?».
El anciano se quedó en silencio un largo rato. Podía ver que estaba recordando, rebuscando en su memoria décadas atrás. «Donde todo empezó», repitió lentamente. «Ernesto me dijo algo parecido una vez. Fue la última vez que nos vimos hace como 3 años. Vino al pueblo a visitar a Remedios y pasó por mi casa. Tomamos café. Hablamos de los viejos tiempos. Le pregunté si todavía tenía ese seguro de vida, esos papeles. Se rió y me dijo: «Están seguros, Silvio. Están donde todo comenzó, donde tomé la decisión que cambió mi vida». «¿La empresa?», sugerí. «No». Cuando dijo eso, negó con la cabeza. «No es un lugar físico», me dijo. «Es un lugar del corazón, donde aprendí lo que realmente importa». Tomás y yo nos miramos confundidos. ¿Un lugar del corazón? ¿Qué significaba eso? «Esperen», dijo don Silvio levantándose con esfuerzo. «Tengo algo que puede ayudar». Fue cojeando hasta un mueble viejo y sacó de un cajón una caja de zapatos. La abrió y empezó a revisar papeles amarillentos, fotografías antiguas. Finalmente sacó una foto y me la dio. Era una fotografía en blanco y negro, desgastada por los años. En ella aparecían 2 hombres jóvenes sonriendo a la cámara. Uno era claramente don Ernesto, mucho más joven, con el cabello negro y sin las arrugas que ahora surcaban su rostro. El otro era el propio don Silvio, igualmente joven. «Esta foto fue tomada la noche que Ernesto robó los documentos», explicó. «Después de copiar todo, vino directamente aquí a mi casa. Estaba aterrado. Me contó lo que había hecho. Pasamos toda la noche despiertos, bebiendo café, hablando sobre qué hacer. Al amanecer me dijo que iba a esconder los papeles en un lugar especial, un lugar que significara algo para él. Y mencionó cuál. No, pero me dijo algo más. Dijo: «Los voy a poner donde mi padre me enseñó a ser honrado, donde aprendí la diferencia entre el bien y el mal». Eso fue todo. Nunca más volvimos a hablar del tema. Sentí un nudo en la garganta. Donde su padre le enseñó a ser honrado. Eso tenía que significar algo específico, algo de su infancia. «Don Silvio, ¿usted conoció al padre de don Ernesto?» «Claro, don Rodolfo. Un hombre bueno, trabajador. Era carpintero. Tenía un taller pequeño en San Rafael, su pueblo. Ernesto pasaba las tardes allí después de la escuela, ayudándole, aprendiendo el oficio. Don Rodolfo no solo le enseñó carpintería, le enseñó valores, principios. Siempre decía que el trabajo honesto era la única riqueza verdadera. Un taller de carpintería en San Rafael. Era algo concreto. Era un lugar real. ¿Ese taller todavía existe?», pregunté con urgencia agarrando la fotografía. Don Silvio negó con la cabeza lentamente. «El edificio sigue en pie, pero ya no es taller. Después de que don Rodolfo murió, hace como 30 años, su viuda lo vendió. Ahora es una tienda de abarrotes, pero la estructura es la misma. Las paredes, el piso, todo original». Me puse de pie tan rápido que me mareé. «Tenemos que ir a San Rafael, ahora». «Son 5 horas de camino», objetó Tomás. «Y no sabemos si los documentos siguen ahí después de tantos años. Pudieron haberlos encontrado cuando remodelaron, o... Es lo único que tenemos», lo interrumpí. «Si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, tengo que intentarlo. Javier me está esperando. Don Ernesto está esperando. No tenemos hasta el mediodía. El tiempo se acaba». Tomás me miró a los ojos y debió ver algo ahí que lo convenció. «Está bien, pero vamos en mi taxi. Es menos sospechoso que la camioneta de Manuel. Y nos llevamos a mi prima Lucía. Si alguien nos ve, pareceremos turistas». Salimos de la casa de don Silvio con la fotografía guardada en mi bolso. El anciano nos detuvo en la puerta y me tomó las manos con sus dedos temblorosos. «Que Dios te acompañe, muchacha. Y dile a Ernesto que lo perdono. Hizo lo que su conciencia le dictaba. No todos pueden decir lo mismo». Regresamos a la casa de Remedios prácticamente corriendo. Ella ya nos esperaba con una mochila preparada. Les puse agua, algo de comer para el camino, un suéter más grueso por si hace frío, dijo metiéndome todo en las manos. «¿Y esto?». Sacó un teléfono viejo de su bolsillo. «Es un celular desechable que tengo guardado. Úsalo para comunicarte si es necesario. El tuyo puede estar rastreado». Tomé el teléfono y lo guardé junto con el mío.
Remedios me abrazó fuerte, como lo haría una abuela. Ten cuidado, mija. Esa gente no juega. Si algo sale mal, si ves que la situación se pone peligrosa, corres. ¿Me oyes? Corres y no miras atrás. No voy a dejar a Javier, dije con firmeza. Muerta no le sirves a nadie, respondió ella con lágrimas en los ojos. Tomás fue a buscar a su prima que vivía 2 calles más allá. Lucía resultó ser una mujer de unos 35 años, maestra de primaria, con cara amable y curiosidad en los ojos. Tomás le había contado una versión editada de la historia, solo lo suficiente para que aceptara venir, sin hacer demasiadas preguntas. Si alguien nos para, me instruyó Tomás mientras subíamos al taxi. Tú eres mi prima de la capital, y Lucía es tu amiga. Vamos a San Rafael a visitar a un familiar enfermo. Nada de mencionar a los de la Torre ni a los Cifuentes ni nada. ¿Entendido? Asentí, y me subí al asiento trasero con Lucía. El reloj del tablero marcaba las 9:15 de la mañana. Quedaban menos de 3 horas para el mediodía. 3 horas para encontrar documentos escondidos hace 20 años en un lugar que tal vez ni siquiera existía como lo recordaba don Ernesto. El viaje a San Rafael fue una tortura. Cada minuto que pasaba era un minuto menos. Yo no podía dejar de imaginar a Javier. ¿Dónde lo tendrían? ¿Lo habrían lastimado? ¿Estaría pensando en mí, preguntándose por qué lo había abandonado en nuestra noche de bodas? La sola idea me partía el corazón. Lucía intentó hacer conversación al principio, preguntando sobre la capital, sobre mi vida, pero pronto se dio cuenta de que yo no estaba de humor para charlas y se quedó callada mirando por la ventana. A mitad del camino, el teléfono desechable vibró. Un mensaje de un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. Valeria, soy yo. Estoy usando el teléfono de Manuel. Los Cifuentes me tienen vigilado, pero pude escaparme un momento. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Era don Ernesto. Respiré aliviada de saber que al menos él estaba vivo y libre, aunque fuera temporalmente. Escribí rápido. Estoy bien. Voy a San Rafael. Creo saber dónde están los documentos. El taller de su papá. La respuesta llegó casi inmediato. Dios mío, sí. ¿Cómo no lo pensé antes? Pero es peligroso, mija. Ellos también pueden deducirlo. No vayas sola. No estoy sola. Tomás viene conmigo. ¿Cómo está Javier? ¿Sabe algo de él? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Finalmente, lo tienen en una bodega cerca de la costa. Todavía está vivo. Pero Sebastián está perdiendo la paciencia. Dice que si no tiene los documentos al mediodía, va a empezar a cortar dedos. Valeria, perdóname. Perdóname por meterte en esto. Nunca debí permitir que Javier se casara contigo. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Encuéntrelos y llévelos al mediodía. Yo voy por los documentos. Usted salve a Javier. Ten mucho cuidado. Y Valeria, gracias. Eres más valiente de lo que mi hijo merece. El mensaje se cortó ahí. Don Ernesto probablemente tuvo que esconderse de nuevo. ¿Malas noticias?, preguntó Lucía con preocupación genuina. Complicadas, respondí secándome las lágrimas. Pero vamos bien. Llegamos a San Rafael a las 11:30. Era un pueblo más grande que donde vivía Remedios, con calles pavimentadas y varios negocios en el centro. Tomás preguntó por la calle donde había estado el taller del carpintero. Una señora mayor le dio indicaciones precisas. La tienda de don Marcos, sí. Antes era carpintería de los Rodolfo. Pero hace décadas de eso, muchacho. La tienda estaba en una calle angosta, cerca del mercado municipal. Era un local pequeño con un letrero, desteñido que decía «Abarrotes, el buen precio». Las paredes exteriores todavía conservaban vestigios de pintura azul muy vieja. Las ventanas eran las mismas de la fotografía que me había dado don Silvio, solo que ahora tenían rejas. «Esperen en el taxi», le dije a Tomás. «Voy a entrar a ver». «Ni loca», respondió. «Voy contigo. Lucía, tú quédate aquí. Si pasa algo raro, tocas el claxon 3 veces». Entramos a la tienda. Era oscura y olía a especias, a detergente, a humedad. Un hombre de unos 60 años atendía detrás del mostrador. Estaba marcando precios en unas latas de atún. «Buenos días», saludé tratando de sonar casual. «¿Usted es don Marcos?» «Para servirle», respondió sin levantar la vista.
¿Qué necesita? Vine porque me dijeron que este lugar antes era un taller de carpintería. Eso sí lo hizo levantar la vista. Me miró con curiosidad. Hace mucho de eso. Como 30 años. ¿Por qué pregunta? Mi abuelo trabajó aquí cuando era joven. Mentí. Aprendió el oficio con don Rodolfo. Siempre hablaba de este lugar con tanto cariño que quise conocerlo antes de que desapareciera completamente. Don Marcos sonrió. Don Rodolfo era un buen hombre. Mi padre le compró el local cuando la viuda lo vendió. Yo crecí aquí, ayudando a mi papá con la tienda. Pero todavía queda algo del taller en la parte de atrás. ¿En serio? ¿Podría verlo? El hombre dudó. Tomás se adelantó y sacó 2 billetes de 20 de su cartera. Sería un honor para mi prima. Su abuelo está muy enfermo, y le prometimos traerle fotos del lugar. Los billetes hicieron su magia. Don Marcos los guardó y nos hizo pasar detrás del mostrador. Por aquí. Tengan cuidado. Hay cajas y está oscuro. Nos llevó por un pasillo lleno de mercancía apilada hasta una puerta de madera al fondo. La abrió y reveló un cuarto amplio que efectivamente había sido un taller. Todavía había algunas herramientas viejas colgadas en las paredes, cubiertas de polvo. Una mesa de trabajo grande ocupaba el centro, manchada de barniz y llena de marcas. El olor a madera vieja todavía impregnaba el aire. Este era el corazón del taller, explicó don Marcos con nostalgia. Mi padre no tuvo corazón para tirarlo todo. Usamos este cuarto de bodega, pero dejamos las cosas como estaban por respeto a don Rodolfo. Mis ojos recorrieron cada rincón. ¿Dónde escondería alguien documentos importantes en un lugar así? Tenían que estar en algún sitio donde sobrevivieran al tiempo, a la humedad, a posibles remodelaciones. ¿Hicieron cambios importantes cuando convirtieron esto en tienda? Preguntó Tomás. No muchos. Quitamos algunas cosas del frente para poner anaqueles, pero atrás todo quedó casi igual. Incluso el piso es el original. El piso. Miré hacia abajo. Era de madera, tablas anchas de pino que crujían bajo nuestros pies. Algunas estaban sueltas, desgastadas por décadas de uso. Y nunca encontraron nada raro cuando limpiaban o movían cosas. Pregunté tratando de sonar casual. ¿Raro como qué? No sé. Cosas olvidadas, herramientas perdidas, papeles viejos. Don Marcos se rascó la cabeza. Pues ahora que lo menciona, cuando yo era niño, tal vez tenía 8 o 9 años, estaba jugando aquí atrás. Me gustaba esconderme entre las cajas. Una vez encontré que una de las tablas del piso estaba suelta, casi en la esquina de allá. Señaló hacia el rincón más alejado. La levanté y abajo había un hueco. Estaba lleno de aserrín y nada más. Se lo dije a mi papá, y él me dijo que probablemente don Rodolfo guardaba ahí sus herramientas especiales. Volvió a clavar la tabla y ya. Tomás y yo nos miramos. Ese era el lugar. Tenía que serlo. ¿Podríamos verlo? Preguntó Tomás. Por curiosidad. Mi prima es arquitecta y le interesan las construcciones antiguas. Don Marcos se encogió de hombros. No veo por qué no. La tabla sigue suelta, de hecho. A veces cruje cuando pasamos por ahí. Fuimos hacia el rincón. Don Marcos apartó unas cajas de galletas y señaló. Es esa. La pueden levantar con cuidado. Tomás se arrodilló y metió los dedos en la rendija. La tabla se levantó con un chirrido. Debajo había efectivamente un hueco entre las vigas. Estaba oscuro y lleno de telarañas. Saqué el teléfono y prendí la linterna. Y ahí estaba. Una bolsa de plástico sellada, amarillenta por el tiempo, cubierta de polvo y aserrín. Dentro se veían papeles. El corazón me latió tan fuerte que pensé que don Marcos lo escucharía. Tomás metió la mano y sacó la bolsa con cuidado. Era más pesada de lo que parecía. Bueno, miren eso, dijo don Marcos sorprendido. Después de todos estos años había algo ahí. ¿Qué será? Probablemente planos viejos del taller o algo así, dije guardando la bolsa en mi mochila rápidamente. Mi abuelo era muy meticuloso con sus diseños. Esto le va a emocionar mucho. ¡Qué bien!, sonrió don Marcos. Me alegra que hayan encontrado algo de valor sentimental. Le dimos las gracias efusivamente y salimos de la tienda casi corriendo. Lucía nos vio salir y se notaba aliviada. Subimos al taxi. ¿Lo tienen?, preguntó ella, aunque por nuestras caras era obvio. Lo tenemos, confirmé. Tomás, necesitamos llamar a don Ernesto. Ahora. Usamos el teléfono desechable.
Don Ernesto contestó al primer timbrazo. ¿Valeria? Los tengo. Encontré los documentos. Están aquí, don Ernesto. Escuché un sollozo del otro lado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? En San Rafael. Pero puedo estar en la costa en 2 horas. ¿Dónde hacemos el intercambio? Sebastián quiere que vaya solo al muelle viejo de Puerto Azul. Me dio las coordenadas. Pero Valeria, escúchame bien. Tú no puedes venir. Es demasiado peligroso. Mándame los documentos con Tomás o con alguien. No, dije con firmeza. Voy a estar ahí. Es mi esposo el que tienen. Voy a verlo salir vivo de esto con mis propios ojos. Mija, por favor. No se discute. ¿Dónde es exactamente? Deme la dirección. Hubo un silencio, y luego un suspiro de derrota. Me dio las coordenadas. El muelle viejo estaba a 1 hora y media de San Rafael. Si salíamos ya, llegaríamos justo a tiempo. Don Ernesto, dije antes de colgar, vamos a recuperar a Javier, y esto se acaba hoy. El viaje a Puerto Azul fue tenso. Yo iba revisando los documentos dentro de la bolsa. Eran fotocopias, amarillentas pero legibles, listas de embarques con códigos sospechosos, registros de cuentas bancarias en paraísos fiscales, fotografías de reuniones entre los Cifuentes y conocidos narcotraficantes, cartas firmadas por políticos importantes ofreciendo protección a cambio de dinero. Era evidencia suficiente para hundir a docenas de personas poderosas. «Esto es una bomba», murmuró Tomás echándole un vistazo. «Con razón, los Cifuentes están dispuestos a matar por recuperarlo». Llegamos al muelle viejo a las 11:45. Don Ernesto había llegado primero. Lo vi parado junto a su coche, con la espalda encorvada y aspecto demacrado. Cuando me vio bajar del taxi, corrió hacia mí. «No debiste venir», me dijo abrazándome fuerte. «Es muy peligroso. Es mi esposo», respondí simplemente. «¿Dónde están?». Señaló hacia el final del muelle. Había 3 camionetas negras estacionadas. Hombres armados parados alrededor como estatuas amenazantes. Y en el centro, arrodillado en el suelo de concreto sucio, estaba Javier. Mi esposo. Mi amor. Estaba vivo pero se veía mal. Tenía la ropa sucia y rota, el labio partido, un ojo hinchado, las manos atadas a la espalda. Pero cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se iluminaron con alivio y terror mezclados. «Valeria, no», gritó con voz ronca. «Vete de aquí». Un hombre salió de una de las camionetas. Era joven, de unos 30 y tantos años, vestido con ropa cara que contrastaba con el ambiente mugrienta del muelle. Tenía una pistola en la mano, colgando casual a un costado. Sebastián Cifuentes, supuse. Así que la novia decidió aparecer, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Qué romántico. Y hasta trajo el regalo de bodas». «Suéltalo», exigí tratando de sonar valiente aunque las piernas me temblaban. «Aquí están sus malditos documentos. Déjennos ir, y nunca volveremos a molestarlos». Sebastián se rió. ¿Y debería confiar en su palabra? El viejo también prometió guardar silencio hace 20 años. Miren cómo resultó eso. «Yo cumplí mi parte», gritó don Ernesto. «Nunca dije nada. Nunca fui a la policía. Los dejé en paz durante 20 años. Pero siempre supimos que esos papeles existían», respondió Sebastián caminando en círculos alrededor de Javier como un depredador. «Siempre supimos que en cualquier momento podías cambiar de opinión. Mi padre era débil. Creyó que el miedo bastaría. Yo no cometo ese error». «¿Qué quieres entonces?», preguntó don Ernesto, con desesperación. «¿Los papeles? Aquí están. ¿Dinero? Te conseguimos lo que pidas. Solo déjanos ir. Te lo suplico». «Lo que quiero», dijo Sebastián deteniéndose frente a Javier y apuntándole la pistola a la cabeza, «es asegurarme de que esta historia termine hoy, sin cabos sueltos». Todo pasó muy rápido después de eso. Don Ernesto se lanzó hacia adelante gritando. Los guardias se movieron. Yo corrí hacia Javier sin pensar. Tomás también corrió desde el taxi gritando algo. El sonido de sirenas de policía irrumpió de repente en la distancia. Sebastián se volteó confundido. «¿Qué diablos?». Las sirenas se acercaban rápido. Muchas sirenas. Don Ernesto me miró y entendí. Él había llamado a la policía. No a la policía local corrupta, sino directamente a la Fiscalía Federal.
Les había dado la ubicación, y probablemente les había prometido entregar la evidencia que tenían en las manos hace 20 años. «Nos traicionaste», rugió Sebastián, apuntando ahora a don Ernesto. «Vas a morir, viejo estúpido». Pero antes de que pudiera disparar, los primeros autos policiales entraron al muelle a toda velocidad. Docenas de ellos. Agentes federales con chalecos antibalas y armas largas salieron rodeando el lugar. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Armas abajo!». Los guardias de Sebastián dudaron. Algunos tiraron las armas inmediatamente. Otros intentaron resistir y fueron sometidos en segundos. Sebastián intentó correr, pero fue derribado y esposado antes de llegar a su camioneta. Yo corrí hacia Javier y me arrodillé a su lado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desatar sus amarres. «Estás bien, amor. Estás bien. Ya pasó. Ya pasó todo». Él lloró contra mi hombro cuando finalmente logré liberarlo. «Pensé que te había perdido. Cuando me agarraron y me dijeron que te estaban buscando, pensé que te iban a matar. Estoy aquí y no me voy a ir a ningún lado». Un agente federal se acercó. Era una mujer de unos 40 años con aire de autoridad. «¿Ernesto de la Torre? ¿Valeria de la Torre?». Don Ernesto se acercó sosteniéndose del brazo de Tomás. Se veía exhausto, como si hubiera envejecido 10 años en un día. «Soy yo. Soy la agente Romero de la Fiscalía Federal. Recibimos su llamada. ¿Tiene la evidencia que mencionó?». Saqué la bolsa de mi mochila y se la entregué. «Aquí está todo. 20 años de operaciones criminales. Nombres, cuentas, rutas, contactos. Es suficiente para hundir a medio gobierno». La agente revisó los documentos con ojos que se iban abriendo más y más. «Dios mío, esto va a cambiar muchas cosas. Hay una condición», dijo don Ernesto con voz firme a pesar de su cansancio. «Protección para mi familia. Programa de testigos protegidos. Nueva identidad si es necesario. No voy a entregar esto si no me garantizan que mis hijos y mi nuera estarán a salvo». La agente asintió. «Ya hablé con mi superior sobre su llamada. Están de acuerdo. Ustedes tendrán protección completa. Y Sebastián Cifuentes, junto con todos sus cómplices, van a pasar el resto de sus vidas en prisión». Sebastián gritaba obscenidades mientras lo metían en una patrulla. Sus hombres ya estaban siendo trasladados en otras camionetas. Todo había terminado tan rápido que apenas podía procesarlo. Nos llevaron a todos a una casa de seguridad en la ciudad. Médicos revisaron a Javier. Tenía costillas magulladas, cortes y moretones por todas partes, pero nada grave. Lo sedaron un poco para que descansara y se lo llevaron a una habitación. Me senté junto a su cama toda la noche, tomándole la mano, viendo su pecho subir y bajar con cada respiración. Cada tanto abría los ojos y me miraba como si necesitara confirmar que yo seguía ahí, que no era un sueño. «Te amo», susurró en algún momento de la madrugada. «No sé cómo lo hiciste, pero nos salvaste a todos». «Te amo también», respondí, besando su mano. «Y perdóname por salir corriendo en nuestra noche de bodas». Se rió un poco a pesar del dolor. «Creo que tenemos una buena excusa. ¿No crees?». 3 meses después estábamos en un pueblo pequeño del norte, con nuevos nombres y nuevas vidas. Don Ernesto vivía 2 calles más allá, trabajando en una ferretería bajo el nombre de Eduardo Sánchez. Javier había encontrado trabajo como maestro en la escuela local, y yo estaba embarazada de 2 meses. El juicio contra Sebastián Cifuentes y su red de corrupción había sido el escándalo del año. Cayeron políticos, policías, jueces, empresarios. Los documentos que don Ernesto había guardado durante 20 años limpiaron años de impunidad. Una tarde, mientras preparaba la cena en nuestra casa nueva, sonó el timbre. Era don Ernesto con flores silvestres que había cortado de su jardín. «Para mi nuera favorita», dijo con una sonrisa, «y para agradecer por 10ª vez que no me hayas odiado por arruinar tu boda». «No la arruinó», respondí abrazándolo. «La salvó. Nos salvó a todos. Y además, puse mi mano en mi vientre apenas abultado. Su nieto o nieta va a nacer en un mundo más limpio gracias a su valentía». Esa noche, mientras cenábamos los 3 juntos como lo hacíamos ahora cada domingo, Javier levantó su copa de jugo y propuso un brindis. «Por las segundas oportunidades».
por la familia que se mantiene unida en las peores tormentas, y por el amor que sobrevive incluso a las noches de bodas más raras de la historia. Brindamos y reímos, y aunque sabíamos que tendríamos que vivir el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro, también sabíamos que lo habíamos logrado. Estábamos vivos, estábamos juntos, y eso era todo lo que importaba.